Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Aunque la genética desempeña un papel importante, el estilo de vida y la dieta tienen una enorme repercusión en la salud del corazón. Hoy le voy a hablar de 10 alimentos que afectan negativamente al sistema cardiovascular y contribuyen a las enfermedades del corazón. Les sorprenderá saber que son los alimentos los que pueden ser la causa de su muerte prematura. El número 1 de mi lista son los alimentos que contienen grasas trans. Las grasas trans son un tipo de grasas insaturadas que tienen una estructura molecular alterada, pasando de líquidas a sólidas a temperatura ambiente. Pueden ser naturales y artificiales. Entonces, ¿por qué las grasas trans son tan malas para el corazón? El hecho es que las grasas trans aumentan el nivel de lipoproteínas de baja densidad en la sangre. El colesterol LDL se considera el colesterol malo porque favorece la acumulación de colesterol en las paredes arteriales, formando placas ateroscleróticas. Estas placas pueden estrechar o bloquear completamente las arterias, aumentando el riesgo de infarto de miocardio e ictus. Las grasas trans reducen los niveles de lipoproteínas de alta densidad, que ayudan a eliminar el colesterol de las arterias y lo transportan al hígado para su procesamiento y eliminación del organismo. Los bajos niveles de colesterol bueno dificultan la eliminación del exceso de colesterol de las arterias, lo que aumenta el riesgo de cardiopatías. Las grasas trans estimulan la inflamación en el organismo, y la inflamación crónica está relacionada con el desarrollo de aterosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares. La inflamación puede dañar el interior de las arterias, lo que favorece la formación de placas ateroscleróticas. Los estudios demuestran que las grasas trans pueden alterar la sensibilidad del organismo a la insulina, lo que conduce al desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes de tipo 2. La diabetes es un importante factor de riesgo cardiovascular. La diabetes es un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular porque los niveles elevados de glucosa en sangre dañan los vasos sanguíneos y los nervios que controlan el corazón. Las grasas trans pueden aumentar los niveles de triglicéridos en sangre, y unos niveles elevados de triglicéridos se asocian a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular porque favorecen la acumulación de grasa en las arterias. Las grasas trans están presentes en diversos alimentos, entre ellos la margarina y las cremas para untar, así como los aceites parcialmente hidrogenados que se utilizan para fabricarlas, contienen altos niveles de grasas trans. Las grasas trans están presentes en los productos comerciales de panadería, y las galletas, pasteles, galletas saladas y donuts suelen contener grasas trans para aumentar su vida útil y mejorar su textura. Las patatas fritas, las hamburguesas y otros alimentos fritos pueden contener grasas trans, especialmente si se cocinan en aceites parcialmente hidrogenados. Las patatas fritas, las palomitas para microondas y otros aperitivos también suelen contener grasas trans. Para evitar el consumo de grasas trans, compruebe en las listas de ingredientes de los alimentos si contienen aceites parcialmente hidrogenados. Consuma grasas saludables como el aceite de oliva, los aguacates y los frutos secos. Prepare la comida en casa para controlar mejor los ingredientes y los métodos de cocción. Reduzca el consumo de comida rápida y precocinada que suelen contener grasas trans. El producto número 2 es la carne roja procesada. La carne roja procesada puede afectar negativamente al corazón por varias razones. Veamos los principales mecanismos por los que este tipo de alimento contribuye a las enfermedades cardiovasculares. La carne roja procesada suele contener altos niveles de grasas saturadas, y su consumo contribuye a elevar los niveles de lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo en sangre. Los niveles elevados de colesterol LDL pueden hacer que se acumulen depósitos de grasa en las arterias, lo que aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. La mayoría de los productos cárnicos procesados, como salchichas, bacon y salchichones, contienen grandes cantidades de sal. El consumo excesivo de sodio aumenta la presión arterial, que es un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular.
La hipertensión contribuye al engrosamiento y endurecimiento de las arterias, reduciendo su capacidad de dilatación y aumentando el riesgo de infarto de miocardio e ictus. Las carnes procesadas suelen contener conservantes como nitratos y nitritos, que se utilizan para conservar el color y prolongar la vida útil de los alimentos. Estas sustancias pueden convertirse en nitrosaminas, compuestos cancerígenos para el organismo que también pueden dañar los vasos sanguíneos y favorecer la inflamación. Algunas carnes procesadas pueden contener grasas trans, que aumentan los niveles de colesterol LDL y disminuyen los de lipoproteínas de alta densidad. Las grasas trans también causan inflamación asociada al desarrollo de la aterosclerosis. La carne roja es una fuente de hierro hemo que, a diferencia del hierro no hemo de origen vegetal, el organismo absorbe más fácilmente. Sin embargo, un exceso de hierro hemo puede provocar estrés oxidativo e inflamación, dañando las paredes arteriales y favoreciendo la aterosclerosis. Los estudios demuestran que el consumo de carne roja procesada puede estar asociado al desarrollo de resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Ambas afecciones son factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. La resistencia a la insulina altera el metabolismo normal de la glucosa, lo que aumenta el riesgo de diabetes de tipo 2 y, por tanto, de cardiopatías. La carne roja procesada puede contribuir a la inflamación crónica. Además, algunos componentes de estos alimentos pueden alterar la composición de la microbiota intestinal, aumentando la producción de sustancias que pueden dañar las arterias. Para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, se recomienda limitar el consumo de productos cárnicos procesados, favoreciendo las fuentes de proteínas frescas y magras, como las aves de corral, el pescado, las legumbres y los frutos secos. El producto número 3 es el azúcar y las bebidas azucaradas. El azúcar y las bebidas azucaradas pueden tener un efecto devastador sobre el corazón a través de varios mecanismos. Veamos las principales razones por las que el consumo de azúcar y bebidas azucaradas se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El consumo de azúcar y bebidas azucaradas provoca un aumento rápido y significativo de los niveles de glucosa en sangre. Esto provoca la liberación de insulina, una hormona que ayuda a las células a metabolizar la glucosa. Las rápidas fluctuaciones constantes de los niveles de glucosa e insulina pueden contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se asocia a un mayor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, que es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. El exceso de azúcar en la dieta se convierte en triglicéridos, un tipo de grasa que se transporta por el torrente sanguíneo y se almacena en las células adiposas. Los niveles elevados de triglicéridos en la sangre se asocian a un mayor riesgo de aterosclerosis, lo que aumenta la probabilidad de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. El consumo de azúcar, especialmente de fructosa, puede reducir el colesterol bueno y aumentar el malo. Un perfil lipídico desfavorable es un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Las bebidas azucaradas y los alimentos ricos en azúcar tienen muchas calorías y poco valor nutritivo. El consumo regular de estos alimentos aumenta la ingesta de calorías, lo que puede conducir al aumento de peso y a la obesidad. La obesidad, a su vez, aumenta el riesgo de hipertensión, diabetes y aterosclerosis, factores todos ellos que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. El consumo excesivo de azúcar puede contribuir a la inflamación crónica, que es un factor clave en el desarrollo de la aterosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares. La inflamación puede dañar las paredes arteriales, favoreciendo la formación de placas ateroscleróticas. El consumo de azúcar, especialmente de fructosa, se asocia a un aumento de la presión arterial. La presión arterial alta sobrecarga el corazón y las arterias, aumentando el riesgo de infarto, ictus e insuficiencia cardíaca. El consumo habitual de azúcar y bebidas azucaradas contribuye al síndrome metabólico, un conjunto de afecciones que incluyen obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemia. El síndrome metabólico aumenta significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular.
El consumo excesivo de azúcar, sobre todo en forma de bebidas azucaradas, puede reducir la sensibilidad del organismo a la insulina, lo que aumenta los niveles de insulina en sangre. Esta afección se conoce como hiperinsulinemia, que puede contribuir a la hipertensión arterial y al aumento de los depósitos de grasa alrededor de los órganos, incluido el corazón. El consumo de azúcar y bebidas azucaradas puede ser devastador para el corazón a través de múltiples mecanismos, como el aumento de los niveles de glucosa y triglicéridos en sangre, el empeoramiento de los perfiles lipídicos, la contribución al aumento de peso y la obesidad, la inflamación crónica, el aumento de la presión arterial y la disminución de la sensibilidad a la insulina. Limitar el consumo de azúcar y bebidas azucaradas puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar la salud en general. El producto número 4 es la sal. La sal, o cloruro sódico, es esencial para el funcionamiento normal del organismo, pero su exceso puede afectar gravemente a la salud del corazón y los vasos sanguíneos. Veamos los principales mecanismos por los que el consumo excesivo de sal tiene un efecto devastador sobre el sistema cardiovascular. El principal perjuicio de la sal está relacionado con su capacidad para aumentar la tensión arterial. El sodio retiene agua en el cuerpo, aumentando el volumen de sangre circulante. Esto supone un esfuerzo adicional para las paredes de los vasos sanguíneos y el corazón. La hipertensión crónica es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, como infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. La hipertensión causada por el exceso de sal puede dañar el endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. El endotelio dañado favorece la formación de placas ateroscleróticas, que estrechan la luz de las arterias y reducen el flujo sanguíneo al corazón y otros órganos. Esto aumenta el riesgo de cardiopatía coronaria y otras enfermedades vasculares. Cuando el volumen de sangre circulante aumenta debido al exceso de sodio, el corazón se ve obligado a trabajar con una mayor carga de trabajo para bombear este volumen de sangre. El aumento constante de la carga de trabajo puede provocar hipertrofia del músculo cardíaco, lo que a la larga puede desembocar en insuficiencia cardíaca. Los riñones desempeñan un papel clave en la regulación de los niveles de sodio en el organismo. El consumo excesivo de sal sobrecarga los riñones, lo que puede provocar daños renales y reducir su funcionalidad. El deterioro de la función renal contribuye a la retención de líquidos y al aumento de la presión arterial, creando un círculo vicioso que deteriora aún más la salud cardiovascular. El exceso de sodio puede causar inflamación crónica y estrés oxidativo en el organismo, lo que provoca daños en células y tejidos, incluidos los vasos sanguíneos y el corazón. La inflamación desempeña un papel importante en el desarrollo de la aterosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares. El sodio puede afectar directamente a la función endotelial al reducir su capacidad de producir óxido nítrico, que desempeña un papel clave en la relajación y dilatación de los vasos sanguíneos. El deterioro de la producción de óxido nítrico provoca vasoconstricción y aumento de la presión arterial. El consumo excesivo de sal contribuye al engrosamiento y la rigidez de las paredes arteriales, lo que reduce su capacidad para expandirse y contraerse en respuesta a los cambios de la presión arterial. El aumento de la rigidez arterial se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y a una menor esperanza de vida en general. El consumo excesivo de sal puede afectar a la regulación de los sistemas hormonales que controlan la presión arterial y el volumen de líquidos en el organismo. Un desequilibrio en este sistema puede contribuir a la hipertensión arterial y a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El consumo excesivo de sal es perjudicial para el corazón y los vasos sanguíneos a través de múltiples mecanismos, como el aumento de la presión arterial, el daño a los vasos sanguíneos, el aumento de la carga de trabajo cardíaco, el deterioro de la función renal, la inflamación crónica y el estrés oxidativo, y la afectación de la función endotelial y la rigidez arterial. Limitar el consumo de sal es un paso importante para prevenir las enfermedades cardiovasculares y mantener la salud cardiovascular en general.
El producto número 5 es el pan blanco y la bollería. El pan blanco y la bollería pueden ser perjudiciales para el corazón por varias razones relacionadas con su composición y su impacto en el metabolismo. Veámoslos en detalle. El pan blanco y la bollería suelen tener un alto índice glucémico. Esto significa que elevan rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Un nivel elevado de azúcar en sangre estimula al páncreas a liberar grandes cantidades de insulina para reducirlo. Los picos constantes de azúcar e insulina pueden provocar resistencia a la insulina, un trastorno en el que las células del organismo ya no responden adecuadamente a la insulina. La resistencia a la insulina es un factor clave en el desarrollo del síndrome metabólico y la diabetes de tipo 2, que a su vez aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los alimentos ricos en carbohidratos refinados, como el pan blanco y la bollería, pueden contribuir a elevar los niveles de triglicéridos en sangre. Los niveles elevados de triglicéridos se asocian a un mayor riesgo de aterosclerosis, una enfermedad en la que se acumulan depósitos de grasa en las paredes de las arterias, obstruyendo el flujo sanguíneo y pudiendo provocar infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Los carbohidratos refinados pueden provocar inflamación en el organismo, y la inflamación crónica es una de las causas de las enfermedades cardiovasculares. La inflamación daña las paredes internas de las arterias, lo que favorece la formación de placas ateroscleróticas. El consumo de grandes cantidades de carbohidratos refinados puede empeorar el perfil lipídico, aumentando los niveles de colesterol malo y disminuyendo los de colesterol bueno. La alteración del equilibrio lipídico también contribuye al desarrollo de la aterosclerosis. El pan blanco y la bollería suelen tener muchas calorías y poca fibra dietética, lo que contribuye a comer en exceso y a ganar peso. La obesidad es un importante factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que se asocia a hipertensión, diabetes y colesterol elevado. El pan blanco y la bollería elaborados con harina refinada son pobres en nutrientes como vitaminas, minerales y fibra dietética. Las deficiencias en estos importantes componentes pueden tener un impacto negativo en la salud en general, incluida la salud cardíaca. Así, el consumo regular de pan blanco y bollería puede tener efectos adversos sobre la salud del corazón al aumentar los niveles de azúcar e insulina en sangre, incrementar los niveles de triglicéridos y colesterol malo, contribuir a la inflamación, la obesidad y las carencias de nutrientes. Para evitar las desagradables consecuencias que provoca el consumo de estos alimentos, se recomienda favorecer los alimentos con un índice glucémico bajo, ricos en fibra dietética y nutrientes para mantener la salud cardiovascular. El producto número 6 es la comida rápida. La comida rápida se asocia a menudo con comidas rápidas y cómodas, pero su consumo habitual puede dañar gravemente el sistema cardiovascular. Veamos más detenidamente por qué la comida rápida es mala para el corazón. La comida rápida suele tener un alto contenido en grasas saturadas y grasas trans. Estos tipos de grasas aumentan el nivel de colesterol malo y reducen el nivel de colesterol bueno en la sangre, lo que favorece la formación de placas ateroscleróticas en las paredes arteriales y aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Muchos platos de comida rápida contienen grandes cantidades de sal, lo que puede provocar hipertensión arterial, y la hipertensión es un importante factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares porque aumenta la carga de trabajo del corazón y puede causar daños en las arterias, el corazón y los riñones. Las bebidas azucaradas, los postres y algunos platos de comida rápida contienen grandes cantidades de azúcar añadido. El consumo excesivo de azúcar puede hacer que aumenten los niveles de glucosa en sangre, lo que provoca un aumento de los niveles de insulina. Con el tiempo, esto puede provocar resistencia a la insulina, síndrome metabólico y diabetes de tipo 2, que aumentan considerablemente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La comida rápida suele tener muchas calorías y poco valor nutritivo. El consumo frecuente de este tipo de alimentos contribuye al sobrepeso y la obesidad. La obesidad, a su vez, se asocia a un alto riesgo de cardiopatías,
ya que suele ir acompañada de hipertensión, diabetes y dislipidemia. La comida rápida suele ser pobre en fibra dietética, que es esencial para mantener un sistema digestivo sano y reducir los niveles de colesterol en sangre. La falta de fibra dietética puede contribuir a elevar los niveles de colesterol y azúcar en sangre, lo que afecta negativamente al sistema cardiovascular. Algunos componentes de la comida rápida, como las grasas saturadas y el azúcar, pueden contribuir a la inflamación crónica del organismo. La inflamación crónica está relacionada con el desarrollo de la aterosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares porque daña las paredes arteriales y favorece la formación de placas. La comida rápida suele ser pobre en importantes vitaminas, minerales y antioxidantes que son esenciales para la salud del corazón. La carencia de estas sustancias puede debilitar el sistema cardiovascular y aumentar el riesgo de desarrollar diversas enfermedades. Así, el consumo regular de comida rápida puede tener un grave impacto negativo en la salud del corazón debido a su alto contenido en grasas saturadas y trans, sal, azúcar, calorías y bajos niveles de fibra dietética y nutrientes. Esto contribuye a aumentar los niveles de colesterol malo, la presión arterial, el azúcar en sangre, el peso y la inflamación, lo que incrementa significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Para mantener un corazón sano, se recomienda limitar el consumo de comida rápida y favorecer las comidas nutritivas y equilibradas. Producto número 7. Productos desnatados con azúcar añadido. Los productos lácteos desnatados suelen promocionarse como una alternativa saludable a sus homólogos grasos. Sin embargo, para compensar la pérdida de sabor y textura debida a la eliminación de la grasa, los fabricantes suelen añadirles azúcar y otros aditivos. Esta combinación puede tener consecuencias negativas para la salud del corazón. Veamos por qué estos productos pueden causar estragos en el corazón. El alto contenido en azúcar de los productos lácteos desnatados contribuye a una mayor ingesta total de calorías. El exceso de calorías, especialmente las derivadas del azúcar, se almacenan fácilmente en forma de grasa, lo que conduce a la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo clave para las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, la diabetes y la aterosclerosis. El consumo constante de azúcar provoca un aumento de los niveles de glucosa en sangre y de la liberación de insulina. Con el tiempo, esto puede conducir a la resistencia a la insulina, en la que las células del cuerpo dejan de responder eficazmente a la insulina. Esta afección es precursora de la diabetes de tipo 2, que aumenta significativamente el riesgo de cardiopatías debido al daño de los vasos sanguíneos y a las alteraciones metabólicas. El exceso de azúcar en el organismo se convierte en triglicéridos, un tipo de grasa que circula por la sangre. Los niveles elevados de triglicéridos se asocian a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular porque favorecen la acumulación de grasa en las arterias, lo que puede conducir a la aterosclerosis. Los productos lácteos desnatados contienen menos grasas saludables, como los ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud del corazón. Los omega-3 ayudan a reducir la inflamación, disminuyen el riesgo de trombosis y mantienen niveles saludables de colesterol. Las grasas de los productos lácteos contribuyen a la absorción de las vitaminas liposolubles. Las deficiencias de estas vitaminas pueden afectar negativamente a la salud del corazón. Por ejemplo, la vitamina D desempeña un papel importante en la regulación de la tensión arterial y en la prevención de enfermedades cardíacas. Muchas personas piensan que los alimentos desnatados son más sanos y tienden a consumirlos en grandes cantidades sin tener en cuenta su alto contenido en azúcar. Esto puede llevar a comer en exceso y, como consecuencia, a ganar sobrepeso y a un metabolismo deficiente. Los alimentos ricos en azúcar tienen un alto índice glucémico, lo que provoca rápidas fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre. Estas fluctuaciones pueden provocar subidas y bajadas repentinas de energía, lo que provoca hambre y antojos de dulces, creando un círculo vicioso de comer en exceso y un mayor riesgo de cardiopatías. El consumo elevado de azúcar
puede contribuir a la hipertensión, que es un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. La hipertensión daña las arterias y el corazón, aumentando el riesgo de infarto e ictus. Así pues, los productos lácteos desnatados con azúcar añadido pueden tener graves efectos negativos sobre la salud del corazón. El alto contenido en azúcar de estos productos contribuye a la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes y la elevación de los triglicéridos. La falta de grasas saludables priva al organismo de nutrientes esenciales, lo que también perjudica la salud cardiovascular. Para mantener un corazón sano, es importante elegir alimentos mínimamente procesados, bajos en azúcar y con cantidades adecuadas de grasas saludables. El producto número 8 es la comida frita. Los alimentos fritos ocupan un lugar importante en la dieta de muchas personas debido a su sabor y disponibilidad. Sin embargo, el consumo habitual de alimentos fritos se asocia a muchos riesgos para la salud, especialmente para el sistema cardiovascular. Veamos más detenidamente por qué los alimentos fritos son perjudiciales para el corazón. Durante la fritura, especialmente cuando se utilizan aceites parcialmente hidrogenados, se forman grasas trans. Estas grasas tienen efectos devastadores para la salud del corazón. Los alimentos fritos, especialmente los cocinados con grasas animales o aceites tropicales, por ejemplo, aceite de palma o de coco, son ricos en grasas saturadas. Las grasas saturadas contribuyen a aumentar los niveles de colesterol malo en la sangre, lo que provoca la formación de placa en las arterias. Las grasas saturadas pueden aumentar la inflamación en el organismo, que es un factor clave en el desarrollo de la aterosclerosis. Freír alimentos a altas temperaturas produce compuestos nocivos como la acroleína. La acroleína puede causar inflamación y dañar las células arteriales. Los compuestos cancerígenos que se forman cuando la carne se fríe a fuego abierto o cuando las grasas se calientan mucho contribuyen a dañar el ADN y aumentan el riesgo de cáncer, así como de enfermedades cardiovasculares. Los alimentos fritos suelen contener más calorías que los cocinados de otras formas. El consumo excesivo de calorías conduce a la obesidad, que es un importante factor de riesgo cardíaco, y provoca hipertensión arterial. Aumenta los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La obesidad suele asociarse al síndrome metabólico, que incluye hipertensión arterial, hiperglucemia, triglicéridos altos y colesterol bueno bajo. Los alimentos fritos, especialmente las comidas rápidas y los aperitivos, suelen tener un alto contenido en sal, y el exceso de sal provoca retención de líquidos en el organismo y un aumento del volumen sanguíneo, lo que incrementa la presión arterial. La presión arterial alta aumenta la tensión en el corazón y las arterias, lo que puede provocar insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Freír los alimentos destruye muchas sustancias beneficiosas, como vitaminas y minerales. Esto reduce el valor nutritivo de los alimentos y provoca una carencia de nutrientes importantes que son esenciales para mantener la salud del corazón. Los alimentos fritos suponen una grave amenaza para la salud del corazón por sus altos niveles de grasas trans y saturadas, la formación de compuestos nocivos durante la fritura, su alto contenido en calorías y sal y la pérdida de nutrientes. Para mantener la salud cardiovascular, se recomienda reducir el consumo de alimentos fritos y favorecer métodos de cocción más saludables, como hornear, hervir o cocinar al vapor. El producto número 9 es la mayonesa y las salsas a base de mayonesa. La mayonesa y las salsas a base de mayonesa son productos populares que añaden sabor y textura a diversos platos. Sin embargo, su consumo regular puede tener un impacto negativo en la salud del corazón. Veamos en detalle por qué estos productos son perjudiciales para el sistema cardiovascular. La mayonesa suele elaborarse con yemas de huevo y aceites, que a menudo contienen altos niveles de grasas saturadas, y las grasas saturadas aumentan los niveles de lipoproteínas de baja densidad en la sangre.
Los niveles elevados de colesterol malo favorecen la formación de placas ateroscleróticas en las paredes arteriales, lo que aumenta el riesgo de infarto de miocardio e ictus. Algunos tipos de mayonesa pueden reducir los niveles de lipoproteínas de alta densidad, que ayudan a eliminar el exceso de colesterol de las arterias. La mayonesa y las salsas a base de mayonesa tienen un alto contenido calórico, a menudo más de 700 calorías por cada 100 gramos de producto. El consumo excesivo de calorías contribuye al aumento de peso y a la obesidad, que es un importante factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. La obesidad está relacionada con el síndrome metabólico, que incluye hipertensión, hiperglucemia, triglicéridos altos y colesterol bueno bajo. Muchos tipos de mayonesa y salsas contienen cantidades significativas de sal, y el exceso de sal provoca retención de líquidos en el organismo, aumento del volumen sanguíneo y, en consecuencia, hipertensión arterial. A su vez, la presión arterial alta aumenta la carga sobre el corazón y las arterias, lo que puede provocar insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Algunos tipos de mayonesa contienen aceites parcialmente hidrogenados, que son una fuente de grasas trans, y las grasas trans aumentan el colesterol malo y disminuyen el bueno, lo que contribuye a la formación de placa en las arterias. Las grasas trans pueden favorecer la inflamación del organismo, que es un factor clave en el desarrollo de la aterosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares. Muchas salsas contienen azúcares añadidos y conservantes, y los azúcares añadidos pueden hacer que los niveles de glucosa en sangre fluctúen drásticamente, lo que puede provocar resistencia a la insulina y diabetes de tipo 2. Ambas afecciones aumentan significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ambas condiciones aumentan significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ciertos conservantes pueden tener efectos negativos para la salud con su consumo a largo plazo, incluido un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El uso frecuente de mayonesa y salsas puede reducir el consumo de alimentos más saludables. Las grasas saludables como el omega 3 se encuentran en el pescado, los frutos secos y las semillas. Consumir mayonesa en lugar de estos alimentos puede provocar una deficiencia de omega 3, que afecta negativamente a la salud del corazón. Sustituir las frutas y verduras de la dieta por salsas hipercalóricas y pobres en nutrientes reduce la ingesta de fibra, vitaminas y minerales esenciales para la salud cardiovascular. Así, la mayonesa y las salsas a base de mayonesa pueden afectar negativamente a la salud del corazón debido a su alto contenido en grasas saturadas, calorías, sal y grasas trans, y a la presencia de azúcares añadidos y conservantes. Para mantener la salud cardiovascular, se recomienda limitar el consumo de estos productos y favorecer alternativas más saludables como las salsas caseras a base de ingredientes naturales, yogur o aguacate. El producto número 10 es el alcohol. El alcohol, a pesar de su uso generalizado, tiene un impacto significativo en la salud cardiovascular y del corazón. Veamos en detalle por qué el alcohol es malo para el corazón y qué mecanismos subyacen a sus efectos negativos. El consumo regular de alcohol puede provocar un aumento sostenido de la tensión arterial. El alcohol provoca la constricción de los vasos sanguíneos y aumenta los niveles de hormonas, como la adrenalina, que elevan la presión arterial. La hipertensión crónica daña las paredes arteriales, las vuelve rígidas y provoca aterosclerosis, lo que aumenta el riesgo de infarto de miocardio e ictus. El alcohol puede provocar alteraciones del ritmo cardíaco conocidas como arritmias. El consumo de alcohol, sobre todo en grandes cantidades, puede provocar fibrilación auricular, un trastorno en el que las aurículas del corazón laten de forma irregular y rápida. El alcohol contribuye a aumentar la producción de triglicéridos en el hígado. Los niveles elevados de triglicéridos están asociados a la aterosclerosis y a un mayor riesgo de cardiopatías. Además, los niveles altos de triglicéridos también pueden contribuir a la pancreatitis aguda, que ejerce una presión adicional sobre el sistema cardiovascular. El abuso prolongado del alcohol puede provocar una miocardiopatía alcohólica.
Esta enfermedad se caracteriza por daños en el músculo cardíaco que provocan su adelgazamiento y debilitamiento. Un músculo cardíaco debilitado no puede bombear la sangre con eficacia, lo que provoca insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria, edemas y fatiga. El alcohol favorece la inflamación y el estrés oxidativo, que dañan el tejido cardíaco. La inflamación crónica daña los vasos sanguíneos y el tejido cardíaco, lo que contribuye a la aterosclerosis. El alcohol aumenta la producción de radicales libres que dañan las células del corazón y los vasos sanguíneos. El alcohol es un producto muy calórico que contribuye al aumento de peso, y el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo significativos de enfermedad cardiovascular. El consumo de alcohol puede contribuir al síndrome metabólico, que incluye hipertensión arterial, hiperglucemia, triglicéridos altos y colesterol HDL bajo. El alcohol puede aumentar los niveles de lipoproteínas de muy baja densidad que intervienen en el transporte de los triglicéridos. Cuando se abusa del alcohol, pueden disminuir los niveles de colesterol beneficioso, lo que dificulta la eliminación del exceso de colesterol del organismo. El alcohol puede aumentar el estrés y la depresión, lo que afecta negativamente al sistema cardiovascular. El estrés psicológico aumenta el riesgo de cardiopatías a través de mecanismos que incluyen el aumento de la presión arterial y de los niveles de inflamación. El estado de depresión se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y a un peor estado de salud general. El alcohol tiene efectos negativos polifacéticos sobre el sistema cardiovascular, ya que aumenta la presión arterial, provoca arritmias, incrementa los niveles de triglicéridos, daña el músculo cardíaco, induce inflamación y estrés oxidativo, favorece el aumento de peso y altera el metabolismo de los lípidos. Para mantener un corazón sano, es importante limitar el consumo de alcohol y adoptar un estilo de vida saludable que incluya una dieta adecuada, ejercicio regular y control del estrés. Todos estos alimentos, a pesar de su popularidad y consumo generalizado, tienen un importante impacto negativo sobre el sistema cardiovascular. Los altos niveles de grasas saturadas, grasas trans, azúcares y sal de estos alimentos contribuyen a la hipertensión, la obesidad, la diabetes y la aterosclerosis. Para mantener un corazón sano, es importante reducir el consumo de estos alimentos e incluir en la dieta más verduras frescas, frutas, productos integrales, carnes magras, pescado y grasas saludables como el aceite de oliva y los frutos secos. Tomar decisiones alimentarias conscientes, hacer ejercicio con regularidad y evitar los malos hábitos le ayudarán a reducir significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y a mejorar su salud en general. Cuídese y goce de buena salud.